Tele.tv. Les doy la más oscura bienvenida. Mi nombre es Sandy Moon. Esto es Disección. Comenzamos. El día de hoy me encuentro aquí en Disección Ancestral. Disección Ancestral tocamos cosas del pasado, cosas muy interesantes, y en esta ocasión me acompaña la doctora Paola Ugalde. Ella tiene un doctorado en historia, también es profesora de historia en Acatlán, UNAM. Y bueno, pues vamos a tocar un tema muy importante para todos ustedes en esta época de pandemia. Sí, vamos a hablar de las pandemias en la historia, también lo que la historia implica en la vida del ser humano. Pero le doy primero la bienvenida a la doctora Paola Ugalde. Pao, qué gusto que estés conmigo aquí en Disección, bienvenida. Hola Sandy, un saludo a ti y a todo el auditorio. Para mí también es un placer estar aquí contigo. No, y aparte, bueno, el tema que vamos a tocar hoy, porque les quiero decir a todos ustedes que nos están viendo que Paola, como buena historiadora, tiene muchísimos temas que vamos a ir tocando a lo largo de estos programas. Esta es la primera intervención que va a tener Pao aquí con nosotros, y creo que un tema muy interesante y muy importante que escogimos para pues, platicar con la gente, Pao, todo lo que implica la historia en la humanidad, y vamos a hablar de las pandemias a lo largo de la historia de la humanidad y el miedo que se desata debido a estas. Hay mucho ortodoxo que dice que la historia la cuenta el que le conviene, ¿no? A la historia la cuenta el ganador, la historia la cuenta el que logra un objetivo, y de ahí pues, se puede derivar muchas cuestiones que hacen la historia. Pero es verdad que marca el rumbo de la humanidad desde épocas ancestrales. Así es, fíjate que justamente algo que a mí me gustaría compartir contigo y con tu auditorio son las diferentes historias que hay, porque yo me dedico a la investigación y mucha gente me dice, pero ¿qué haces si ya toda la historia está escrita, ¿no? ¿Qué investigas? Y es que muchas veces aquí en México, por lo regular, tenemos esta historia de la idea oficial, la que nos enseñaron en la primaria, en la secundaria, en la prepa, ¿no? Este cuento que viene desde las civilizaciones mesoamericanas, aridoamericanas, y que se va derechito, ¿no? Por la Nueva España, después la colonia, después las leyes de reforma, el porfiriato, la Revolución Mexicana. Y bueno, no, la historia es mucho más que eso. Esa es la historia que nos da el Estado, que nos da el gobierno para formarnos como comunidad, como mexicanos, para tener una identidad. Y en la academia, que es a lo que nos dedicamos los historiadores, vemos temas de la vida cotidiana, pequeños detalles que nos ayudan a comprender cómo fue el México, por qué se hizo, incluso por qué los políticos tienen esta necesidad de estar haciendo esta historia oficial y de educarnos de cierta manera, ¿no? Porque no es casual el escudo que usa, por ejemplo, ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador en su insignia del gobierno, ¿no? Estos héroes que nos dieron patria, que finalmente es una síntesis del mensaje de lo que cada uno quiere proyectarse en la historia. Oye, y por ejemplo, también la gente tiene que, como tú dices, sí, dime. La historia es o sea, como nos la enseñan, es un bloque, son bloques. Digamos que es el río, pero dentro de ese río hay arroyos, hay riachuelos, hay todas esas venitas que son lo que realmente nutre la historia que conocemos por encima, ¿no, Pau? Así es, y muchos autores desconocidos, muchas obras que se le adjudican a una gente que no son, muchos mexicanos muy interesantes. Por ejemplo, ahorita estamos en un proyecto de mujeres mexicanas del siglo XX, de 1920, ¿no? Mujeres muy interesantes que rompieron todos los parámetros de su época
que ustedes me podrían decir, bueno, es que Madonna en los 80, no, estas mujeres en los años 20 y aquí en México, ¿no? Y los escándalos, y eso es lo que no se ha querido que se sepa, ¿no? O estas situaciones que no permiten que México se vea como esa grandeza, o ese patriotismo, o ese nacionalismo, ¿no? Pero que sin embargo son historias que aunque sean pequeñas, pues son los momentos que nos ayudan a comprender México y lo mexicano, ¿no? Y a sus artistas y a su cultura y pues cómo somos y por qué somos lo que somos. Porque Exacto. finalmente eso es lo que nos muestra la historia. Sí, y también que también se devele la verdad de la historia, porque como tú dices, muchas veces hay muchos tapabocas, ¿no? Se vela la historia, no te dicen la verdad por miedo, porque pueden perder el poder, hay muchas cosas. Entonces yo creo que el investigar sobre la realidad de la historia es lo que le da la credibilidad porque por muchas veces decimos, no, bueno, esto no es cierto o esto es a conveniencia de tal o cual. Incluso sigue pasando en la vida real, en la vida presente, Pau. Las grandes y las altas esferas del gobierno siguen mintiéndonos con sucesos históricos. Exactamente. Bueno, el gobierno siempre va a tener su línea de la historia a donde él le convenga, donde él legitime su poder y en donde él se sostenga y diga que es lo más bueno que nos pudo haber pasado a los ciudadanos. Sin embargo, ahorita que me estás tocando el tema de verdad, yo tengo que ser muy honesta contigo y con tu auditorio. La historia también es un discurso, es Uh algo -huh. que hace un humano y es totalmente subjetivo porque la hacemos de acuerdo a nuestra experiencia, a las fuentes a las que tenemos acceso y a esta parte pues muy sesgada que solo una mirada puede ver, ¿no? Entonces lo que hacemos es que los investigadores juntamos nuestras fuentes, nos vamos a seminarios con colegas, platicamos, decimos, bueno, mira, ¿qué te parece esta idea, esta teoría? Eso en el mejor de los casos, para que no retroalimenten y no se quede como un solo discurso, porque en realidad, ¿qué es la verdad? Es subjetivo, porque todo el mundo cree tener la verdad. Así Mucha gente es. defiende su verdad absoluta y eso es irreal. Oye, y también parte de la historia es importante para el ser humano. La historia como tal es importante para el ser humano, pero también es complicada, es complicada. Y sobre todo a los chavitos, digo, ahora, en este presente, a los chamacos de ahora ya les da mucha flojera leer, les da mucha flojera involucrarse, pero creo que mucha gente batalló toda la vida con la historia. Era así como una animadversión de decir, ay, no quiero estudiar historia, qué flojera, no sé qué. Y creo que una de las razones es porque si tú no vives en el momento en que pasaron los acontecimientos, cuando tú redactas o cuando tú dejas algún testimonio de esa historia, pues ya va tergiversada. Y cuando tú el lector o la gente como ustedes que están investigando, pues no estuvimos en el momento, ¿quién nos dice que son fidedignos los datos que nos están diciendo, no? También eso es parte del aburrimiento de la gente. Yo creo que sobre todo el aburrimiento, y voy a ser bien honesta, yo odiaba la historia. Yo en la prepa decía, pero ¿por qué? ¿Por qué siempre tenemos que ver la independencia? Siempre tenemos que ver la revolución. ¿Por qué siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo? Y es que una muy mala manera de habernos enseñado historia es aprendernos los nombres y las fechas. No, la historia es una narración de la vida humana y es una cadena de hecho, consecuencia. Y es lógico, si hay un evento, se desencadena ciertos sucesos. Uh Si -huh. nosotros les enseñáramos a los alumnos la historia como es, que nos ayuda a entender el presente y a resolver los problemas del presente desde el pasado, y a ver esta cadena de que toda causa tiene un efecto que es muy humano, ¿no? Entonces entenderíamos la historia de una manera distinta y nos gustaría, porque entonces podríamos explicar a partir de ahí todo lo que está pasando. La historia no nos habla del futuro, no es predictora, no tenemos una bola de cristal, pero sí podemos darnos cuenta de lo que puede suceder con la humanidad con ciertos acontecimientos históricos, como podría ser
las pestes o las epidemias, ¿no? A lo Ujú. largo de la historia. Así es, que es de lo que vamos a hablar en un ratito más. Y por ejemplo, a ver, ¿cómo se divide la historia de la humanidad? ¿Cómo está dividida por épocas, por ciclos? A ver, platícame un poquito de eso, Pau. Mira, es un poco complicado porque es una división humana para entender mejor, pero finalmente nada más es para explicarnos los historiadores. Ujú. Quiero decir que todos son procesos, o sea, que yo te diga, es de tal siglo a tal siglo, no es que terminando ese siglo se acabara el proceso, el evento, sino simplemente va comenzando, va terminando. No hay fechas exactas, ¿no? Más que en los acontecimientos. La historia, para que nos sea más fácil, la primera división tiene que ser en Oriente y Occidente. Ok. Occidente es todas las potencias, pues todo lo que pertenece al mundo occidental, ¿no? Estas potencias europeas, los países europeos, la parte de África que corresponde, ¿no? Como colonias, y América. México está dentro de la historia occidental, que es muy distinta a la historia de Oriente, por la cultura, por las tradiciones, por la antigüedad, ¿no? Antes que esto tenía que decir que la historia empieza cuando empieza la escritura. Antes de eso no hay historia. ¿Sí? Bueno, ya una vez que tenemos esta división entre historia de Oriente y Occidente, en Occidente, o sea, en Europa, la historia se ha dividido como antigua, media, moderna y contemporánea. La edad antigua es desde antes de Cristo hasta cuando cae Roma, que es en el siglo V, ya después de Cristo, la Edad Media, que empieza justamente del siglo V al siglo XV, después la Edad Moderna, que va a ser del siglo XV al siglo XVIII, y después la Edad Contemporánea, que va a ser del siglo XVIII para acá. Pero en México tenemos otra división, aunque nos basamos en esa para contextualizar en lo internacional, tenemos lo que sería Mesoamérica, ¿no? Ujú. Preclásico, clásico y posclásico. Después vendría la conquista, que finalmente se da en 1521 en lo que sería hoy la Ciudad de México, ¿no? La derrota a los mexicas, y de ahí empezamos a contar la colonia, que Ujú. justamente va a ser hasta 1810 que empieza la Guerra de Independencia, la cual va a culminar en 1821. Ok. Después viene el Segundo Imperio Mexicano, que es con Maximiliano, que sería de 1864 a 1867. Una vez derrotado Maximiliano y fusilado en Querétaro, viene la restauración de la República Mexicana, que va a ser de 1867 a 1874, aunque Juárez muere en el 72, se queda Lerdo de Tejada, va a haber una revuelta encabezada por Porfirio Díaz, llega Porfirio Díaz al poder y se queda más de 30 años en un periodo que conocemos como el Porfiriato, Ujú. hasta 1910, que estalla la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana termina en 1915, que es cuando Álvaro Obregón toma la Ciudad de México. Carranza puede tomar ya no como el comandante del ejército constitucionalista, ¿no? Ya puede ser presidente, se hace la Constitución en 1917, Ujú. después en 1920, bueno, llegarán los sonorenses, va a ser asesinado Carranza y empieza a los sonorenses llegan al poder, ¿no? Vamos a tener primero a un Álvaro Obregón de 1920 a 1924, después va a venir Calles del 24 al 28, porque es una época que van a ser cuatrienios y no sexenios, y Ujú. entonces en 1928 Calles va a idear y dar nacimiento en 1929 al que sería el abuelito del PRI, que es el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, ¿no? Así es. Y después con Cárdenas, si mal no recuerdo,
en el 38 va a cambiar por PMR, que es el Partido Mexicano de la Revolución, y más adelante, si mal no recuerdo, en el 46 se convierte ya en el PRI, ¿no? En el Partido Revolucionario Institucional, y como sabemos se arranca el PRI hasta el 2000, ¿no? Que vamos a ver la alternancia con Vicente Fox. ¿Por qué no doy o no culmino con la Revolución Mexicana? Porque si bien yo te podría decir para parámetros prácticos que ya para 1917 con la Constitución, que es un gran logro, que en ese momento va a ser la Constitución, una Constitución muy moderna, ¿no? Que nos sigue además con varias modificaciones, pero que sigue siendo la ley suprema del país, que ya está obsoleta, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? A 100 años. Yo diría que termina ahí porque justamente va a ser en la Constitución de 1917 donde todas las causas de la revolución y todo lo que se ganó queda plasmado. Sin embargo, a los gobiernos en turno no les conviene decir que ya se acabó la revolución. Y entonces se va a inventar esta idea en el imaginario mexicano de que la revolución se posterga y todos los demás gobernantes, después de 1920, están buscando seguir beneficiando al pueblo con este discurso de la revolución y les vamos a dar educación gratuita y les vamos a dar tierras y todos van a tener casa. De ahí un dicho muy popular que es si te hizo justicia o no la revolución, ¿no? Exactamente. Que hasta el día de hoy no lo ha hecho, Y pero... no lo ha hecho, pero entonces, ¿cuándo acabó la revolución? Pues quién sabe, el PRI va a decir que en el 2000 cuando ganó Fox, ¿no? Cuando ganó Vicente Fox, pero sí es algo muy debatible. Pero en términos generales, así es como dividimos la historia en Occidente y la historia en México para entenderla. Y que si lo analizamos bien y profundizamos en cada uno de los temas, es amplia, es interesante, es decepcionante en algunos casos, es cuestionable en otros, pero es parte de nosotros, es parte de nuestra esencia y es parte de nuestra ideología y de nuestra identidad, tanto como humanidad como nación. Eso es parte de la historia. Y dentro de la historia hay algo muy, muy atroz que nos compete el día de hoy de platicar, Pau, que es lo que estamos viviendo ahorita, que muchos, si bien pasamos ya, por ejemplo, nos tocó lo del SIDA, bueno, en mi caso, estaba morrita, pero me tocó vivir lo del SIDA, me tocó vivir lo de la influenza, y en este caso estamos con esta pandemia del coronavirus que ni en mis peores pesadillas lo hubiera imaginado vivir los cambios tan, la vorágine de movimiento que hay ahorita. Pandemias en la historia, ¿por qué, cómo, cuándo? ¿Por qué nos afecta tanto? ¿Por qué no entendemos? Porque el ser humano sigue sin entender los efectos devastadores de una pandemia y volvemos a repetir los mismos errores del pasado. Bueno, yo no me dedico a historia de las pestes, ni de las epidemias, ni nada, pero sí, ya que tú me abrías este espacio que en ningún lugar han invitado a ningún historiador y es muy interesante porque les traigo un mensaje esperanzador y Claro. es que aprendamos un poco de lo que ha ido pasando para que veamos que aunque lo que yo creo es que tenemos miedo. Siempre hemos tenido miedos y los miedos a lo largo de la historia han sido distintos. Ahorita tenemos miedo, tenemos incertidumbre, tenemos angustia, pero si nos vamos a la historia, vamos a ver que ya otros humanos en otros momentos en la historia de Occidente pasaron por esto y lo superaron. ¿Que hubo muertos? Sí, sí hubo muertos. ¿Que hubo que poner medidas restrictivas? Sí. En un ratito te voy a leer unos fragmentos que encontré del siglo XVIII interesantísimos, de cuando quieren poner la cuarentena en Italia, ¿no? Para que vean que nada es diferente, ¿no? También les quiero mostrar una foto de la fiebre española en 1918, donde tienen a su mascota, que es un gatito con un cubrebocas, para que vean que nada lo inventaron ahorita, ¿no? O sea, ya esto la humanidad ya lo vivió. Ha habido muchísimas pestes, muchísimas epidemias a lo largo de la historia, ya fuera fiebre amarilla, lepra, cólera, tuberculosis, viruela, tifus,
la viruela, La peste la negra. sífilis, la peste negra, la sífilis que fue un azote, ¿no? Muchísimas epidemias en el siglo XX, por ahí vamos a mostrar una tablita también, y el SIDA, como tú dices, que también fue un problema, ¿no? Tengo una tabla en donde si ustedes la revisan, la tomé de la revista cubana de pediatría, es impresionante todas las epidemias que ha habido y sobre todo en el siglo XX, en el que nosotras nacimos. Sí. ¿Qué pasa? Que algunas no han llegado a México, ¿no? Nos llegó la influenza, que no habíamos tenido un caso como este del COVID, que hubiera sido tan reciente y tan mundial, pero a lo largo de la historia, pues ha habido muchísimas pestes. ¿Por qué se llaman pestes? Es algo muy interesante y de ahí vamos a ver un poco estas imágenes que han circulado en internet, ¿no? De estos Ajá. disfraces como de ave, ¿no? Peste significa pestilencia. Y se creía antiguamente que se creía en la teoría miásmica, ¿no? Y humoral, que todas las enfermedades estaban en el aire, todavía no se sabía que había por ahí unos bichitos que no podíamos ver, no. Las enfermedades estaban en el aire y se respiraban, pero justamente va a ser con estas máscaras, ¿no? Con estas herramientas, en donde se colocaba en el pico algunas hierbas, algunos perfumes, ¿no? Para que no llegara esta peste, para que no se enfermaran, que así era una manera en la que no se iban a contagiar. A mí me gustaría decirte que podemos, por ejemplo, dividir esta conferencia en tres grandes momentos, ¿no? De la historia, y nos va a servir porque ahorita yo creo que el mayor miedo es que el humano se está dando cuenta que la ciencia no nos está ayudando. Por fin estamos entrando en un momento en el que vemos que pues también la ciencia es falible y también se puede equivocar y también la vacuna se va a tardar y no podemos tener todas nuestras esperanzas ahí, ¿no? Mi mejor recomendación sería, cada quien se tiene que cuidar porque es responsable. Pero Tenemos registro. también es parte importante del ser humano el cuidarse y cuidar a los demás, porque al final vivimos en una sociedad. Ah, sí, claro, tú te cuidas y cuidas a los demás. Pero es cosa de que Cuidándote. no entiende. O sea, la gente, No, hay no, es gente que que no lo todo, entiende. hay gente que no lo entiende. Pero yo creo que ese es un problema de educación. Y hablo de educación no porque no tengamos una educación pública, que en México sí hay acceso a la educación, como en otros lugares no. Tenemos educación gratuita, ¿no? Yo misma te puedo decir que me formé en una universidad donde nos cobran 20 centavos el semestre, ¿no? Que fue maravilloso. De otra manera, no hubiera podido alcanzar el desarrollo académico que alcancé. Entonces, aquí en México sí hay educación. ¿Qué es lo que no hay? No hay conciencia. No tenemos como decías tú, a la gente no le gusta leer. El problema de no querer leer es que no formamos criterio. Y entonces escuchamos a Televisa, escuchamos a TV Azteca y decimos, y estamos con estos locutores que están, pues al servicio, ¿no? De los intereses de los poderosos, y que sí es importante que sepamos que nos tenemos que cuidar nosotros mismos, cuidándonos, cuidamos a los demás, y es importante escoger historias o escoger noticias de todos los medios y saber ser críticos, saber de dónde se están leyendo, cómo las vamos a leer y cómo las vamos a interpretar. Y justamente por eso no nos quieren enseñar a ser historiadores, que es lo que nos deberían de enseñar desde la primaria, en vez de los eventos históricos, porque así podríamos tener una conciencia crítica. Y Así es. entonces no le convendría al gobierno, ¿verdad? Pero bueno. No, porque imagínate, nos obligan, Un cuando poco, tú eres historiador,
porque yo no soy historiadora, pero a mí me encanta leer y me encanta la historia, y me encanta la cultura y me encanta aprender. Y esa es una parte importante. Cuando tú tienes conocimiento, o sea, tienes la manera de discernir la verdad y la mentira, el engaño, el engatuse, todas estas estrategias que te hacen para ponerte una venda en los ojos y que no sepas la realidad. Por eso es que frenan la educación en todos los niveles, sobre todo aquí en México. Sí, es uno de los países que tiene más escuelas patito, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Increíble. Pero bueno, fíjate que yo no creo, y esto es algo muy personal, ¿eh? Yo no creo que la pandemia nos convierta en una sociedad mejor. No aprendemos, ¿no? De los errores, justamente no volteamos a la historia. Vamos a salir, como dirían vulgarmente, como el burro que tocó la flauta, y todas estas reflexiones que se están haciendo se van a quedar en el olvido, porque no tenemos compasión, no tenemos tolerancia, no vemos al otro. Y Pero me ya lo parece estamos, que ese ya, es, Pau, ya lo estamos viviendo. Si vemos las noticias del primer mundo, estamos viendo, por ejemplo, que en Wuhan, donde fue la pandemia, donde fue la raíz de todas estas cuestiones, la gente abarrota los balnearios y ya hay conciertos. En España la gente no está usando el cubrebocas. Les va a pasar lo mismo que con la gripe española, que dejaron de usar cubrebocas y se vuelve a repetir la historia, pero la historia enfocada desde un punto negativo. No aprendemos como humanidad, la no conciencia, aprendemos. la espiritualidad no es para cualquiera. Entonces, lejos de tener empatía, compasión y entender y pues ser mejores seres humanos, esto no se puede. Seguimos siendo los mismos salvajes que hemos sido desde la prehistoria. Pero ahora con más herramientas, ¿no? Entonces ahora Uh-huh. estamos peor. Sí, es todo un tema, la gente no cree, yo no puedo creer que no crean, pero por otro lado sí creo porque tenemos unas cifras que nos dan algunos medios de comunicación y tenemos otras cifras que nos da el gobierno. Uh-huh. Entonces, hacia dónde podríamos ir en esta situación, ¿no? ¿A quién creerle, no? Te voy a leer algo que ahorita me acordé que tengo aquí anotado, Uh-huh. que es muy bonito. Siglo XV, es de Europa, es en Italia. Dice, las crónicas relativas a las pestes hacen resaltar la frecuente negligencia de las autoridades cuando había que tomar las medidas que imponía la inminencia del peligro, aunque no deja de ser cierto que, una vez desencadenado el mecanismo de defensa, los medios de protección fueron perfeccionándose. En Italia, en 1348, cuando la epidemia se difunde a partir de los puertos de Génova, Venecia y Pisa, Florencia es la única ciudad del interior que intenta protegerse. Dice, las mismas inercias se repiten en junio de 1467, donde a pesar del consejo del gobernador de Champagne, se niegan a interrumpir escuelas y sermones. En Burgos y en Valladolid en 1599, en Milán en 1630, en Nápoles en 1656, y te va enumerando una lista de países y de años de pestes, ¿no? Y dice, desde luego, a tal actitud se encuentran justificaciones razonables. No se quería sembrar el pánico entre la población. Y sí, justamente el miedo de las multitudes es algo a lo que el gobierno le tiene pavor. Claro. No quisieron dar los datos completos desde el principio, las medidas no se tomaron como se tenían que tomar y está el miedo a la economía. Por supuesto. Y yo sí, Sandy, esto a mí me parece una tarea muy difícil, pero que creo que hay mexicanos especialistas que podrían resolver, que es cómo se enfrenta el problema económico que se vive después de una pandemia así. Civilizaciones lograron salir adelante a pesar de los millones de muertos que hubo, de todas las sequías, de toda la escasez de alimento, y la humanidad siguió floreciendo a lo largo de los siglos. Pero nadie nos da las herramientas, nadie nos dice nada, todo lo quieren ocultar, precisamente para evitar todas estas catástrofes económicas, sociales, de salud, que se van a venir más encima, Pau. Imagínate toda la gente que ya está saliendo. Lo ves en el metro, Reina. O sea, en el metro es una fuente de contagio impresionante
y acaban de pasar las imágenes en el metro Pantitlán, los transbordos, la gente está haciendo ya la vida normal. Yo entiendo que hay que comer, yo entiendo que hay, pero ¿y si te mueres? ¿Y si se muere alguien de tu familia? Porque ya muchos de nosotros, algo que veíamos lejano, ya tenemos la pérdida de un ser querido, ya tenemos la pérdida de un amigo, ya tenemos la pérdida de una estrella pública, de un personaje de la televisión. O sea, no podemos echar en saco roto que esto es una realidad y, no, y que a todos estamos inmiscuidos en ella. Y no a nivel Ciudad de México, a nivel mundial. Y no lo entiende la gente. No lo entiende la gente y creo que una de las lecciones que sí podríamos tomar de esta pandemia serían nuestros servicios de salud. Exigirle a las autoridades. Desafortunadamente, y esto es una cultura muy política del mexicano, no es empático con la política. Sí. Al mexicano no le gusta meterse. Sí te dice en un café, sí te dice en una plática, ¿no? Esperando a lo mejor la combi o el programa o la novela, pero el mexicano no se mete. Es muy difícil y hay muchas opiniones y cada uno de nosotros pensamos y sentimos diferente, pero bueno, las pestes, las pandemias han estado siempre, siempre en la humanidad. ¿Por qué? Porque somos seres vivos, porque todo lo que tenemos a nuestro alrededor está vivo y por eso hay bacterias y porque eso hay virus y por eso ha provocado todo esto en la historia de la humanidad. ¿Qué nos puedes contar? Mencióname algunas que hayan sido muy importantes, que hayan sacudido el mundo y que hayan sido devastadoras. Pues una de las más devastadoras fue en el siglo VI, que fue la peste bubónica, que duró 60 años y que además se combinó con la viruela. Después va a venir en el siglo XIV la muerte negra, ¿no? Dejó millones de vidas que se extinguió y todo. Y de ahí parten muchas cosas de la historia, Pau, y no me dejarás mentir. Incluso a nivel literatura, a nivel películas, a nivel series, a nivel... hay muchas pestes, ha habido muchas pestes en el mundo, muchas pandemias, pero creo que el punto focal es la peste negra. De ahí se vienen todas las cuestiones, tanto en televisión como en cine, como en cuentos góticos. O sea, es algo que marcó la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Incluso hace rato leí una nota donde encontraron que un señor en Estados Unidos está contagiado de peste negra. O sea, ¿puedes creer eso? Sí, el otro día leí la noticia, la verdad, no sé si creerla o no. A veces preferiría no creerla porque es muy fácil ahora con tantas redes sociales inventar cosas y que no Claro. haya un control. Justamente por eso les comentaba, hay que ver de dónde está la fuente, ¿no? De dónde viene la noticia y a quién está respondiendo. Porque sí, o sea, la muerte de la peste negra fue terrible, mató a 2/3 de la población, la siguiente se enfermó, duró también muchísimos años, tenía rebrote en cada país un día sí y otro también, pero fíjate que es bien interesante que veamos las pestes a través del miedo o del pánico que estas generan, porque sí, primero, ¿no? Si tú puedes paralizar a la población a través del pánico. Por eso justamente el gobierno quisiera poder controlar todas las redes sociales que hay ahorita, porque ordenarlas significa controlarlas y ser ellos los únicos que emanan la información. Ahorita podemos decir, ya nos enteramos de todo, ¿no? No, no es cierto, no nos enteramos de todo, pero lo que sí es cierto es que ya nos enteramos, porque Claro. cuando no había redes sociales, no había manera, o sea, el gobierno podía callar o los estados podían callar cualquier noticia. Ahorita yo sí le diría a tu auditorio, hay que estar muy atentos de que no nos gane el pánico, no nos gane la incertidumbre, no creamos cualquier noticia. En Estados Unidos, además, es una sociedad con sus propios conflictos que Claro. viven a través del miedo. Entonces, no hay que creerles a las noticias y mucho menos a las de Estados Unidos, ¿no? Tendríamos que buscar en la página oficial de la OMS
para ver si esto realmente se está desencadenando o no. Porque ahorita lo más fácil es crear pánico para que la gente se enloquezca. No, y Y ahorita porque cualquier cosa, ráscale tantito y todo el mundo enloquecemos, Pau. todos, de por sí yo creo que sí necesitaríamos tratamiento psicológico todos en este encierro que hemos tenido, ¿no? Y en esta falta o en esta imposibilidad de socializar, porque somos seres sociables. Y ahorita que hemos estado guardados, bueno, pero, pero yo les tengo una buena noticia, o sea, hemos estado guardados, pero vamos a salir de esta. Les voy a leer algo aquí que es del siglo XV y dice, a ver si no les parece muy lejano, ¿no? Las calles, las plazas, las iglesias sembradas de cadáveres presentan a los ojos un espectáculo lastimoso cuya vista vuelve a los vivos celosos del destino de los que ya están muertos. Los lugares habitados parecen transformados en desiertos y por sí sola esta soledad inusitada incrementa el miedo y la desesperación. Se rehúsa toda piedad a los amigos, puesto que la piedad es peligrosa, ¿no? Y nos va hablando este autor de cómo la gente está guardada en sus casas y que a lo único que sale es a conseguir víveres. Y les estoy hablando, ¿no?, de hace 5 siglos. ¿Y qué creen? Que la humanidad los superó y aquí seguimos y aquí estamos. Claro. Entonces, lo vamos a superar, pues siempre y cuando nos cuidemos, ¿no? Seamos conscientes y podamos guardarnos en este momento los que se puedan guardar y los que tengan que salir, pues que salgan con todas las medidas que se necesitan. Yo, Sandy, quiero comentarte que soy muy respetuosa de todas las creencias. Me parece que todas valen la pena, me parece que cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera creer y que también las pestes a lo largo de la historia se han vivido de manera distinta por estas creencias que pueden polarizar o que pueden más bien generalizar una idea completa de lo que sería una peste en determinada época de la historia, ¿no? Por ejemplo, sabemos de la Edad Media, pues que es una época oscura, que la iglesia era la que tenía el poder, que para que el rey fuera rey tenía que estar apoyado por el papa, porque Dios le decía al papa quién podía ser rey, ¿no? Y si nos damos cuenta, pues este es también un muy buen acuerdo entre el poder político y la iglesia para poder ser unos, ¿no? Y poder legitimarse y poder ser los que gobiernen, ¿no? Pero en esta Edad Media, que todavía nos falta por conocer mucho, porque ya se están desmitificando muchas historias, les quiero yo contar que pues la idea finalmente era teocéntrica, ¿no? Dios era todo el que gobernaba el universo, el que mandaba las pestes, enfermedades, porque eran sanciones de los pecados. En ese momento no se podían hacer en Occidente muchas prácticas como las que se hicieron más tarde y que también se hacían escondidas, ¿no? Que era diseccionar cuerpos y ver los males y ver de dónde venía. Aquí más bien se empezaba a configurar el miedo, ¿no? A este Dios que era omnipresente, omnipotente, omnipoderoso, y que si tú hacías algo mal, y que si la humanidad no daba su diezmo, no iba a la misa, ¿no? Entonces venía el pecado, ¿no? Y Claro. vamos a encontrar justamente en esta Edad Media, ¿no?, que va del siglo V al siglo XV, todos estos fabulosos cuadros que nos van a hablar de cómo es la idea, ¿no? Uno de ellos, que es muy bonito, es la curación de San Lázaro, ¿no? Que nos habla de un leproso. Y por ahí está el leproso con todos estos estigmas, ¿no? De la enfermedad, de que quizá algo hizo mal, a lo mejor hasta arrepentirse, a lo mejor hasta haber pensado que no existía Dios, ¿no? Y, y en ese cuadro va a haber algo que va a ser más recurrente hacia finales del siglo XV, que van a ser unos diablitos, ¿no? El Ajá. diablo, más bien, esta idea del diablo, esta configuración de lo que es el diablo como
como se conoció, va a ser en la Edad Moderna, ¿no? Este personaje con cuernos, rojo no, como un hombre con patas de cabra, pero siempre personificado en los males, en las pestes, ¿no? Ujú. En las enfermedades, en los diluvios, en todas estas, cataclismos, ¿no? Naturales, ¿no? Va a ser más bien una idea ya de la Edad Moderna. Esta Así Edad es. Moderna que va a ser del siglo XV al XVIII y que va a ser la transición hacia un mundo de ideas antropocéntricas, donde ya Dios va a empezar a dejarse a un lado y va a ser el hombre el que va a tener que ser el responsable, ¿no? El que por medio de su razón se guíe Ujú. para dar respuesta al mundo, a la naturaleza, ¿no? Va a ser una época en donde se va a dar auge a la ilustración, que va a ser este momento en donde el hombre va a tener como aliada la razón y donde entonces va a empezar la ciencia, ¿no? Esta ciencia que se va a pensar o estos conocimientos que se van a pensar como una salvación de la humanidad. Ya no vamos a ir a pedirle a Dios, ahora vamos a pedirle a la ciencia, a la tecnología, porque además viene la primera revolución industrial, Ujú. ¿no? Viene ya la acumulación de gentes en centros urbanos y esta misma concentración de gente en centros urbanos, pues va a ser que las mismas pestes y las pandemias pues se ven de manera más recurrente, pues por la congregación que hay de personas, ¿no? Y porque en ese momento todavía no se pensaba, no se sabía en la higiene, todavía se va a tener esta teoría de la enfermedad más miática y humoral, ¿no? Que viene desde los griegos, que dicen, bueno, sí, pues ahí donde huele feo, donde se juntan las aguas, estos Ujú. vientos que traen un olor apestoso, ¿no? Que pueden traer la enfermedad, pero también, y gracias a todo esto que empieza a pasar, y que es el auge del mercantilismo, y que va a ser el principio del capitalismo, ¿no? De este mundo del consumo que hemos ido perfeccionando, ¿no? Con los siglos, que la iglesia va a empezar a perder el control de no, yo los controlo porque Dios los va a venir a castigar, ¿no? Es cuando se inventa el diablo, para que tengan de qué espantarse, ¿no? Exactamente. Y Otra vez entonces, volvemos a lo mismo, el miedo como método de control. así es, el miedo como método de control. Y entonces va a ser una lucha en estos 3 siglos, ¿no? De pues sí personas que creen en la iglesia, de que se va a separar el cristianismo y va a empezar el protestantismo, se va a dar la reforma protestante, ¿no? Que es otro tema muy interesante también, pero que va a permitir justamente con la lectura de la Biblia, no en latín que la gente no lo sabía, sino en sus idiomas, ¿no? En este caso en el inglés, la gente va a empezar a leer la Biblia y va a empezar a hacer conciencia, entonces van a empezar a pensar, pues no a empezar a pensar, más bien a tener un criterio ante la religión, ¿no? Y Ujú. algunos verlo como creencia y seguir creyendo, y algunos otros, pues sí temer al diablo y sí seguir creyendo en Dios, y otros muchos más que se fueron por el lado de la ciencia, ¿no? Y por el lado de que el hombre no necesita a Dios, el hombre con la ciencia se puede salvar. Vamos a dar paso ya en el siglo, a finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX, a una época maravillosa donde finalmente en Occidente el hombre va a decir, bueno, el hombre y la mujer, ¿no? Ahora que está, que ese también Ujú. sería otro tema histórico, ¿no? Las cuestiones de las mujeres, pero bueno, en donde en el siglo XIX, el hombre más metido en la ciencia, donde va a haber una profesionalización de la medicina, los médicos se van a juntar en gremios, ya va a haber una política de la salud en donde digan que el Estado tiene que atender a todas estas personas que están enfermas, por un lado, y por el otro lado, también que esta idea de la ciencia, este positivismo que va a venir de Francia, que es esta idea de que
todo tiene que ser experimentado para saber que es cierto, y entonces empieza a generar mucho conocimiento científico porque se crean laboratorios y se crea muchísima investigación, y entonces se va a descubrir no solo la célula, sino que el aire, por supuesto que contagia, porque porta pequeños microorganismos que no se ven a simple vista, que se ven con un microscopio, que son la enfermedad. Así es. Y viene un rollo muy interesante sobre la asepsia y sobre la higiene. Hay que lavarse las manos, ¿no? Hay que bañarse también, que aunque digan que en Europa no se baña, es una práctica que sí se hace y sí se acostumbra, que como acá en América hay quien no le gusta bañarse y no se baña, pero en fin. Y y, y bueno, la medicina va avanzando conforme al ritmo y se van dando cuenta que es muy importante tener higiene, ventiladas las casas, no juntarse con los enfermos, ¿no? Esta idea de la cuarentena, de hecho, si mal no recuerdo, nace desde el siglo XV y se pone en cuarentena un barco en Italia, ¿no? Que al principio no era cuarentena, sino era treintena y luego ya se alargó a los 40 días. Y esto fue por un tema de cólera, ¿no? Pero se empiezan a dar cuenta que, bueno, es súper necesario que las personas pues tengan higiene y tengan asepsia. Es muy interesante ver el arte durante estos momentos porque en los cuadros podemos ver reflejados los miedos, las necesidades que tenían, ¿no? Cuando se cree en Dios de que hubiera un santo o de que Dios protegiera una ciudad de la peste y de que cómo se les rogaba, cómo se oraba por esto, ¿no? Claro. Más tarde en el siglo XIX, cuando ya se tienen estas ideas más precisas de que el hombre, la tecnología y la medicina nos va a salvar, entonces ya el arte y la representación sobre las enfermedades van a ser distintas, sobre todo a las reflejadas ya en el siglo XX, ¿no? Que si nosotros ponemos en Google fotografías de la fiebre española, perdón, de la gripe española, que sí nació en España, pero que se sabe que corrió a otras partes de Europa y que también vino a América, a Colombia, a Argentina, que no se pudo documentar como ahora se está documentando el COVID o como se documentó la influenza, porque, pues porque no había los medios de comunicación que hay Claro, ahora. obvio. Pero si nos ponemos a investigar, por supuesto que hay muchísima información. Y si ustedes buscan estas epidemias, se van a dar cuenta de que se ha hecho lo mismo toda la vida. Se va a aislar al enfermo, las familias se van a recluir en sus casas, en sus hogares o en donde bien puedan, se van a usar estas máscaras protectoras, ¿no? Que conocemos ahora como cubrebocas, que si mal no recuerdo, eso era lo que les iba yo a decir, en 1900, creo que 17 es la primera vez que en una operación se utiliza cubrebocas porque se dan cuenta que cuando abren los cuerpos para hacer las operaciones, los doctores con la saliva hablando, pidiendo las herramientas, estaban contaminando al enfermo. Entonces, esto del cubrebocas, pues resulta muy interesante porque les digo que si buscan ustedes fotografías de la epidemia de la gripe española, pues por ahí vamos a ver esta necesidad que tienen los mismos humanos, los mismos ciudadanos de protegerse, de querer ayudar. Hay una fotografía muy bonita donde sale una señora con un letrero donde dice que por favor se use la máscara, ¿no? O que se vaya a la cárcel. Y Y es eso, que y esta fotografía fue en 1918, estamos en el 2020 y sigue pasando lo mismo, Pau, se repitió la historia. O sea, la gente que no se está cuidando y que está poniendo en peligro a los demás, es lo mismo. O sea, por favor, protégete o amerita un castigo como lo están haciendo
en España, en Francia, en Italia, en todos aquellos países de primer mundo, ¿no? Fíjate que una de las cosas muy maravillosas que a mí me sucedieron durante esta cuarentena, yo no tengo redes sociales, nada más tenía WhatsApp, pero decidí que era momento de actualizarse un poco. El Facebook no me gusta, pero me metí al Twitter y he tenido oportunidad de conocer mucha gente en España, muchos filósofos con los que de repente entablo un diálogo, y los mexicanos siempre pensamos que Europa es la cuna de la civilización, que allá sí están bien y aquí estamos mal, y no. O sea, el hecho es que allá la gente también se rehúsa a usar los cubrebocas, se rehúsa a guardarse en sus casas, salen cada vez que pueden. Entonces, pues es terrible que estemos en este grado de conciencia en cualquier punto del planeta, ¿no? Sí. Porque ya ni en Oriente ni en Occidente. Entonces, ¿qué nos va a salvar? ¿O qué es lo que podemos hacer? Yo les comparto esta reflexión del miedo porque si vemos, o sea, las pestes van pasando a lo largo del tiempo, a través de la historia, y depende de qué idea se tenga, de qué idea gobierne, entonces es a lo que le achacamos, a lo que le echamos la culpa, ¿no? Que si creemos en Dios, bueno, es una sanción por nuestros pecados, ¿no? Que si creemos en el hombre, bueno, la ciencia en realidad, ¿qué tanto nos ayuda? ¿Qué tanto nos puede ayudar? Me parece que esta pandemia pone en jaque a la ciencia, y algo de lo que podemos aprender es eso, que pues somos humanos, somos vulnerables, somos falibles, nos tenemos que cuidar, porque al final, por mucha tecnología, por mucho desarrollo que haya, no nos hemos puesto las pilas en cuanto al sistema de salud, a exigir nuestros derechos, a que podría ser un tiempo del COVID para guardarse, ¿no? Para reflexionar en uno mismo, en su actuación, y ser responsable al momento de salir a la calle y de enfrentar esto que llaman nueva normalidad o normalidad. A mí la palabra normalidad no me gusta porque también me parece un conjunto en donde embonas o no embonan o te quieren hacer embonar o lo que Claro, sea que tenga que claro. ser, ¿no? Una medida de control, pero sí creo que nos sirve para entender, para saber, ¿no? Cómo la civilización anteriormente ha pasado por esto. Tenemos siglos pasando por pestes, por pandemias, por epidemias, y hemos sabido salir adelante. ¿Y quién sale adelante? Pues el más apto, ¿no? Como diría una vieja teoría decimonónica, ¿no? Este, como diría Darwin, bueno, el que se adapta va a ser el que sobreviva. Sí, es la Pues tenemos selección que natural. adaptarnos. Así es, la selección natural. Y podríamos también detenernos a hacer ideas de complot, ¿no? De que por qué a la gente mayor y a los enfermos, alguien llenó el mundo de este virus para matar, pero no. Si tú te das cuenta, pues sí, bueno, en Europa se murieron muchos ancianos, pero porque allá es una población de ancianos, Claro. mayoritariamente. Aquí en México están Y muriendo. aparte tienen muchas enfermedades, no fue el COVID, sino fue todo lo que ya traen cargando de años que detonó el COVID y se agravaron. O sea, también eso hay que tener en Así es. cuenta que habemos gente que tenemos enfermedades que nos puede atacar el COVID. Y hay gente que le ha dado COVID y como está sana y no tiene alguna otra asociación de enfermedad, la libra perfectamente. Entonces, Así es. digo, yo ahí sí, yo sí creo que sí es pura y nata selección natural. Y no es de, es que no se lo merece, es que, ¿por qué no se mueren los malos? No, simplemente es a quien le toque. Así es. Pero Es si a te quien le podemos, toca y a si quien nos no se podemos cuida, cuidar ¿no? y cuidarnos y cuidar a la sociedad, creo que es súper valioso, Pau. Así es. Sí, esta idea de los buenos y los malos, ¿no? Que también así dividen muchas veces a los personajes de la historia, ¿no? Ujú, Entre héroes y villanos. A claro. mí me gusta decirle mucho a mis alumnos que
que se pongan a leer mitología romana, ¿no? Estos dioses romanos que eran pasionales, que tenían sus intereses propios, que eran egoístas, ¿no? Que se peleaban por la mujer, porque se metían unos con otros, tal como somos los humanos, ¿no? Y a mí Claro. me gusta pensar a los personajes históricos así, que no hay buenos ni malos, simplemente se siguen intereses humanos o intereses políticos o intereses partidarios o intereses de lo que cada quien quiera perseguir, pero al fin y al cabo son intereses. Y así Ujú. somos los seres humanos, ¿no? Entonces no hay héroes ni villanos, somos seres humanos que nos podemos acercar a la historia a buscar un poco de conocimiento y también un poco de consuelo, porque la enseñanza de la historia de las pestes es que vamos a sobrevivir como humanidad, vamos a salir adelante, que va a haber muertos, sí va a haber muertos, que van a cambiar muchas cosas, sí, otras cosas de las que van a cambiar es este ritual de la muerte, ¿no? Que también Claro, sería interesante que un día dediquemos el programa a eso, por ¿no? A la supuesto, por historia de la supuesto. muerte, de cómo va cambiando este ritual. Y ahorita, bueno, que ya no se pueden juntar, que si se hace el velorio por Zoom, que es pues por seguridad de todos, ¿no? Y pensar así también el uso de cubrebocas y las medidas para salir a la calle, que es por seguridad personal y por seguridad de los demás, sobre todo para quien vive con gente mayor o con enfermos de algún padecimiento crónico, ¿no? Que Ujú. son los otros más afectados, ¿no? Y Así también un poquito los jóvenes, pues hacerlos entrar en conciencia que sabemos que ustedes necesitan salir, convivir, platicar, ir a reuniones, ir a fiestas, ¿no? Emborracharse, pero que ahorita estamos viviendo un momento crítico, que si no nos cuidamos en este momento, pues sí, efectivamente cada vez va a ir durando más por los rebrotes, ¿no? Entonces, que echemos un ojo a la historia y que hagamos un poquito de conciencia que al final el bienestar nos corresponde a todos, ¿no? Y que no podemos echarle toda la culpa al gobierno, que nos gustaría que resolvieran con una varita mágica, sí, Ujú. pero que en este momento, en esta situación de pandemia, pues somos todos los que tenemos que echar mano para solventar la situación. Y que no nos queda más que cuidarnos, Pau. Eso es lo más Yes. importante para todos los seres humanos. Oye, está, qué maravilla platicar contigo, todo lo que nos platicas, aparte muy ameno, muy cero aburrido, súper ligero, y creo que es muy importante que le digamos a la gente que próximamente tendremos más participaciones contigo de diferentes temas, porque la historia no se acaba. La historia dura y dura y dura y tenemos, pues mi misión aquí en Disección siempre es enseñarle y aportarle un poquito más a la gente, que tenga un poquito más de cultura, que tenga un poquito más de conocimiento y de temas muy interesantes como los que tú nos estás trayendo ahorita, Pau. Te agradezco mucho que hayas estado aquí en Disección y hablando sobre todo de temas tan interesantes como la peste, la pandemia y hay que cuidarnos y bueno, lo último que le digas al público que ¿algún mensaje positivo para ellos, por favor, antes de despedirnos? Pues muchas gracias, Andy, por invitarme. Gracias por darle lugar a la historia en estos temas. Me gustaría decirles que la historia no nada más es política, no son nada más los presidentes. Hay muchísimo que ver en ella. Y bueno, pues cuidémonos para que podamos ser de los que saltemos al otro lado, porque vamos a salir de esta pandemia como humanidad, vamos a salir muy bien y nos vamos a organizar en otro tipo o en otro estilo de cotidianidad, pero vamos a seguir viviendo. Esto aquí no se acaba. Muchas Así es. gracias, Andy. Gracias a ti, hermosa. Y creo que lo más importante es que el ser humano, desde que está en este planeta, tiene la capacidad de adaptarse a todo lo que venga. Así es que vamos a adaptarnos, a tomar conciencia y a cuidarnos. Gracias, Pau. La doctora Paola Ugalde estuvo aquí con nosotros platicándonos de historia, de pandemias y de muchas cosas más. Muchísimas gracias. Esto fue Disección Ancestral. Gracias por haber estado aquí conmigo el día de hoy. Los espero la próxima. Que la oscuridad los proteja. Mi nombre es Sandy Moon.
Astele.tv. Astele.tv.